Buenas tardes a todas y todos. Esta es una primera comunicación de la Cátedra de Teoría General del Derecho, realizada de este modo en función de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para prevenir y mitigar las consecuencias de la pandemia en curso. Por ello, nuestro primer pedido es que todas y todos acaten rigurosamente dichas medidas, permaneciendo en sus casas, cuidando sus vidas y las de sus seres queridos y todas las demás personas de nuestra comunidad. Dicho esto, les comentamos que esta presentación procura contarles cuál es el sentido de nuestra materia, sus objetivos generales y específicos, sus contenidos descritos muy sintéticamente, así como las metodologías de cursado de prácticos y evaluaciones. Finalmente, les comentamos que en otra presentación de este tipo les será indicada la bibliografía mínima de cada una de las unidades del programa. Les rogamos que estén atentas y atentos a las notificaciones que llegarán a sus correos desde la PETCO, que será el canal oficial de comunicación para todas las actividades de la cátedra, ello sin perjuicio de que empleemos otras herramientas virtuales disponibles. Los y las saludamos muy cordialmente, augurándoles un excelente cursado, sin perjuicio de esta situación que nos pone a prueba como comunidad solidaria.
Para comenzar entonces trataremos de explicar brevemente los contenidos de la unidad 1 denominada Comunicación, Lenguaje y Derecho. Y se denomina así, comenzamos por allí, porque nuestra cátedra parte de admitir como plausible la teoría de la sociedad del sociólogo alemán Niklas Luhmann, quien sostiene que la misma no es el resultado de la agregación de los seres humanos físicos, de las personas, sino de las comunicaciones que ellas producen, en tanto aparatos psíquicos. Un segundo punto de indudable relevancia es el que ya habrán advertido ustedes. El derecho es uno de los sistemas de la sociedad, un sistema que funciona, por ende, en base a comunicaciones. Y en la producción de comunicación reviste extremada importancia el lenguaje verbal desarrollado por la humanidad, particularmente en el caso de los sistemas sociales como el derecho. Y decimos verbal porque hay otros lenguajes cuya relevancia tocaremos tangencialmente. Entender su funcionamiento puede ayudarnos luego a comprender muchos de los debates que se dan al interior del derecho, particularmente cuando estas características del lenguaje son olvidadas, ya sea por ceguera intelectual o ideológica. Acerca del lenguaje se produjo ya muy tempranamente en Grecia un debate relevante que de algún modo perduró con sus variaciones por siglos. Ese debate, el debate entre realismo y convencionalismo, nos servirá de puerta de entrada a la filosofía del lenguaje. Así le podríamos recomendar que lean el poema El Golem de Jorge Luis Borges, que será dispuesto entre los materiales en la unidad 1. Ya vamos a explicar por qué. Así nos aproximaremos a través de estudios clásicos como el de Ferdinand de Saussure o de Charles Sanders Peirce y otros posteriores a ciertos conceptos que entendemos como preliminares para comprender el lenguaje humano y más tarde la comunicación. Veremos que a partir de esos estudios se construyó una ciencia que algunos denominan semiótica y otros semiología, pero que en suma atiende a la comprensión que estos autores han dado de los signos, es decir, de las piezas, los instrumentos, mediante los cuales se ha construido y se sigue construyendo el lenguaje. Seguidamente trataremos con las tres áreas que analizan cómo es que los signos en suma llegan a producir lo que producen, esto es, significados. Desde la regla de construcción gramatical, la sintáctica, hasta las relaciones de los signos entre sí y con el contexto en que se producen, la pragmática, pasando por las que ellos mantienen con el mundo, los signos, como el conjunto de cosas que los aparatos psíquicos piensan, la semántica, repasaremos en apretada síntesis aquellas nociones que, insistimos, luego resultarán útiles para comprender la práctica social en la que el derecho consiste. Rogamos entonces revisar prudentemente la bibliografía que les será recomendada. En la unidad 2, ya habiendo observado en la 1 los problemas, las características del lenguaje, vamos a analizar dos intentos de construcción de conceptos jurídicos básicos de dos autores de tradiciones jurídico-filosóficas diferentes. Por un lado, Hans Kelsen, de la tradición, pudiéramos decir, jurídica continental europea, y por el otro lado, Wesley Heffel, quien pertenece a la tradición anglosajona, más específicamente a la norteamericana. Ambos, en suma, lo que intentan es proporcionar un esquema de conceptos que puedan servir al propósito teórico de describir el derecho en un modo ordenado dentro de la enorme y, por cierto, muchas veces poco clara cantidad de conceptos que el derecho positivo ha ido creando en el curso de los siglos. En esos intentos hemos percibido dos cosas: cuán difícil es hacer encastrar a todo el derecho en un sistema de conceptos, porque, como ya hemos dicho, hay dificultades de la lengua.
Y por el otro lado, vimos cómo las dificultades aumentan, pues el objeto que intentamos describir, el derecho, muda, cambia, aumenta su complejidad. Y por ello no resulta para nada sencillo lograr hacer lo que Kelsen y Heffel procuraron. Veremos así los conceptos de acto de sanción, de acto antijurídico, de deber jurídico y derecho subjetivo, de sujeto de derecho, de persona física y de persona jurídica y las teorías respectivas, otros conceptos básicos como los de capacidad, competencia, imputación y responsabilidad. Esto dentro de la teoría de Kelsen, y a su vez veremos el sistema de conceptos opuestos y correlativos que diseñara el autor Hoffel. En la unidad 3 vamos a considerar lo que denominamos una teoría general de las normas, como ha sido denominada también por otros autores. El inicio de la unidad está marcado por el estudio de un lógico y filósofo finlandés de nombre Georg Henrik von Wright o Georg Henrik von Wright en finlandés, que propuso en los años 50 del siglo pasado la construcción de una lógica de las normas, para lo cual en un capítulo que recomendamos mucho leer, el capítulo primero de su obra Norma y Acción, él inicia trabajando las nociones del término norma, la ambigüedad del término norma en el idioma inglés, que es el idioma en el que él estaba trabajando, pero que es extensible a otros idiomas como el castellano. Para ello nosotros también hemos tenido en cuenta una diferencia que von Wright retoma y que Kelsen ya había hecho en la teoría pura del derecho sobre la distinción entre el plano del ser y el plano del deber ser, que básicamente consiste en decir que hay dos planos sobre los que se inscribe la acción humana. Uno es el plano del ser, en el que el cuerpo humano es parte de la materia del mundo y está sometido a la lógica de la causalidad, y otro es el plano del deber ser, en el que el ser humano es completamente libre de actuar, completamente libre de decidir. Y decía Kelsen, y de esta lógica parte von Wright también, que es el plano en el cual actúan los sistemas de control social como la moral y el derecho. Es en ese plano donde vamos a trabajar la teoría de las normas. Ese autor nos permite también identificar cuál de los diversos tipos de norma es el tipo de norma que se corresponde con las normas del derecho, al que él llama prescripciones, y luego vamos a ver seguidamente las concepciones de norma en diversos filósofos del derecho como Austin, Kelsen, Cosio, Hart, Olive Crona, Bobbio, autores de muy distintas escuelas, de muy distintos orígenes nacionales y de culturas, pero que nos van a permitir acercarnos más a la respuesta, si es que hay una, sobre qué es una norma jurídica. Finalmente, en la misma unidad trabajaremos algunos conceptos de la lógica deóntica, los operadores deónticos, es decir, obligado u obligatorio, prohibido y permitido como manera de acercarnos a esa lógica que fuera construida por el autor finlandés del que hablamos. Por último, justamente a partir de los estudios de Kelsen, vamos a distinguir los conceptos de validez y de eficacia, o los conceptos normativo y descriptivo de validez, que nos van a acercar un paso más hacia la consideración del sistema jurídico, que es el tema de la próxima unidad.
En la unidad 4 vamos a analizar el concepto o la teoría de sistema jurídico. Iniciaremos por los conceptos de sistema a secas, pudiéramos decir, de sistema en general, para poder finalmente llegar a la noción de sistema jurídico. Y lo haremos así para darnos cuenta de la polisemia, otra vez, del término, para poder refinar el concepto que vamos a utilizar. Y así vamos a ver que hay una diferencia, o planteamos una diferencia entre hablar de sistema jurídico como un sistema de enunciados, tal como hacen algunos autores, o como un sistema de comunicaciones, como un sistema social. No es lo mismo pensar que el derecho se trata de una serie de enunciados que están contenidos en libros, en leyes, en sentencias, etcétera, que también, por supuesto, que concebir que además hay acciones, prácticas sociales que producen derecho, que le dan sentido al derecho, que cambian el derecho y que por lo tanto tenemos que concebir como parte del mismo. Es la distancia que pudiéramos tener entre el concepto de derecho que expresan autores como Kelsen, Alciurroni Buligui, Nino, Bobbio, etc., y el concepto que propone Niklas Luhmann. También observaremos al interior de la primera fórmula, podríamos decir, la del derecho como enunciados, las objeciones que a ese sistema o que al modelo de las normas, como él dice, le hace o le hacía Ronald Dworkin, indicando que para él el derecho no solo son los enunciados llamados normas o llamados reglas, sino también otros enunciados como pueden ser los principios o las directrices políticas. En la segunda parte, digamos, de esta unidad vamos a plantear uno de los problemas que fuera debatido por los autores de la teoría del derecho, que es cómo se hace para reconocer que una norma pertenece a un sistema. Ese problema, el reconocimiento del sistema, la individualización de los órdenes jurídicos, ha recibido distintas respuestas, así el criterio del territorio, el criterio de la norma hipotética fundamental, el criterio de la regla de reconocimiento, etc. Finalmente, vamos a analizar las disputas que se dan en cuanto a las relaciones entre los sistemas jurídicos de las naciones, de los estados, con el sistema jurídico internacional. La disputa ahí se ha llamado monismo versus dualismo, en tanto que justamente hay quienes sostienen que el sistema es único y quienes sostienen que es dual, es decir, que por un lado está el sistema de derecho internacional y por el otro el de los estados-nación. Y por último, para finalizar, analizaremos el concepto de revolución en Kelsen, es decir, el concepto de cambio de orden. En la unidad 5, la unidad de teoría de las fuentes del derecho, nos elevaremos un nivel más en esta espiral del programa y nos detendremos en el análisis de las distintas zonas, formas, modos de producción del derecho. Esto es precisamente la teoría de las fuentes. Si, como dice Luhmann, la sociedad son comunicaciones, entonces la teoría de las fuentes del derecho es una teoría de cómo se producen dichas comunicaciones en el sistema del derecho acerca del derecho. Y ello en diferentes ámbitos, de diferentes modos, con diferentes propósitos inmediatos, aunque con un mismo resultado, la producción de derecho. Si se trata de comunicaciones consistentes, por ejemplo, en la mera reacción social actitudinal frente a un caso del mundo, por ejemplo, la reacción de la sociedad frente a las recomendaciones que provienen del sistema de la ciencia o de los medios masivos de comunicación, frente a una pandemia como la del coronavirus, hablaremos de fuente costumbre. Si se trata, en cambio, de una comunicación producida por los órganos estatales, con capacidad de vincular conductas generales,
en general los órganos estatales políticos, mediante ya sea la amenaza del uso de la fuerza o mediante la oferta de una premiación, hablaremos de la fuente legislación, de la fuente ley. Si se trata de una comunicación en la que el sistema de educación o cultura emite juicios intelectuales, usamos el término intelectual para no hacer distingos aquí entre si el juicio es un juicio que pretende una descripción o pretende una valoración o ambas cosas a la vez, hablaremos de la fuente doctrina, también llamada dogmática en la tradición semántica de la cultura llamada continental europea en materia de derecho. Y, por último, pero no menos importante, hablaremos de las comunicaciones producidas por los órganos que indican conductas precisas a los particulares, como resultado del tratamiento de conflictos, es decir, de casos en los que se dice que alguno, alguna, ha transgredido una regla, es decir, ha producido la frustración de una expectativa normativa. Esto es, hablaremos de una de las formas más relevantes, pero no la única, como hemos visto, de producción normativa: la jurisprudencia, las decisiones judiciales. También hablaremos del derecho internacional como fuente del derecho, del ius cogens, una construcción al interior del derecho internacional en el siglo XX, y el debate sobre la prelación de la fuente, es decir, cuál fuente debe predominar sobre cuál, advirtiendo que esto no ha sido constante en la historia de los distintos sistemas jurídicos que hemos considerado. Esta unidad que trata de la producción jurídica, más específicamente de los insumos que en la producción de derecho, sobre todo en las decisiones judiciales, se utilizan para realizarlas, gira en torno básicamente de lo que podríamos llamar tres elementos, tres insumos de esa producción, que son la interpretación, el razonamiento y la argumentación. Aunque la argumentación merecerá, por la enorme importancia alcanzada en los últimos años, un tratamiento particular en la unidad siguiente. Iniciaremos considerando cuáles son los elementos de una decisión. Básicamente, que existe un conflicto, que existen alternativas, que todo está sometido a la contingencia del mundo, es decir, que es como es y pudiera ser de otra manera, que se decide en base a reglas y que las decisiones son adoptadas siguiendo reglas de razonamiento, de interpretación y de argumentación. Reglas que se inventaron, así como se inventan los topos, los lugares comunes que se usan a su interior. Y en otra espiral, como la del ADN, lo recreamos al estudio para observar cómo el sistema funciona. Ello nos llevará a considerar, con Edward Levy, que reconoce como antecedente a Aristóteles, la forma del razonamiento jurídico. Levy dice que la forma específica del razonamiento jurídico, sobre todo del razonamiento decisional jurídico, sea en el nivel legal como en el constitucional, es aquella del razonamiento de particular a particular, o el razonamiento mediante exempla o ejemplos, como decía el filósofo griego. De allí a considerar los problemas que se debaten en la interpretación jurídica que enfrenta a las escuelas desde los tiempos del Código de Napoleón, básicamente la confrontación siempre presente entre formalistas y realistas, nos llevará a observar, como sostenía Carrió, la discusión sobre si el lenguaje del derecho es técnico u ordinario, y si el sistema del derecho es cerrado o abierto, es decir, si contiene o no lagunas, para luego analizar los marcos de las mismas decisiones. Esto es, si el debate es solo de normas, como Dworkin acusa que Hart sostiene, y Hart niega, ya lo vamos a ver, o también contiene principios y directrices políticas, como sostiene el propio Dworkin y algunos neoconstitucionalistas, o fundamentalmente los neoconstitucionalistas. Finalmente, vamos a ver
si podemos pensar que los operadores del sistema pueden ser fieles al mismo en el sentido de adoptar la ideología oficial, esto era la ideología del sistema jurídico a los comienzos del siglo XIX, o bien, como dice Duncan Kennedy, cada juez, cada tribunal, sea monocrático o colegiado, decide en base a un contraste, a una tensión en la que se pone, digamos, justamente en tela de juicio el marco jurídico-político, el marco ideológico del sistema con las propias convicciones ideológicas del juez. Precisamente de ello trata la última parte de la unidad y es de los modos en que el sistema procura ser coherentes las decisiones. Desde que, como veremos, una decisión judicial es una trama compleja que no se agota en la sentencia individualizada de un caso, sino en la sucesión de controles, es decir, de nuevas decisiones que procuran mantener la uniformidad o estabilidad del sistema. Así veremos los sistemas de revisión de sentencias vinculados a los controles de convencionalidad y constitucionalidad como instrumentos de esa finalidad. Aun si, podemos adelantar, veremos que el sistema mantiene siempre abiertas las opciones de decisión. En la unidad 7 nos dedicaremos especialmente a observar uno de los capítulos actualmente más debatidos de la teoría del derecho, que ha desplazado, si se quiere, aunque los incluye, a los viejos debates sobre la interpretación que hemos analizado en la unidad anterior. Hablamos de la teoría de la argumentación. Comenzaremos por analizar la vieja distinción platónica seguida por Aristóteles entre persuadir y convencer. En ella se basa Platón para atacar a los sofistas en una disputa tan claramente ideológica como política, como lo son todas las que giran en derredor a este punto. Y por supuesto también lo es nuestra posición, pues si no lo admitiéramos estaríamos cayendo en una inconsecuencia. Criticaremos esa diferencia intentando mostrar precisamente el punto de vista ideológico de Platón y su pretensión de verdad. De allí nos desplazaremos hacia temas propios de la teoría de la argumentación, como los problemas de corrección formal y material de los argumentos, la incidencia o no de la lógica formal, los tipos de silogismo y los límites del silogismo judicial. Finalizaremos revisando las técnicas de argumentación y los tipos de argumento. Por último, la noción de foro introducida por Chaim Perelman. En la última unidad, la octava, abriremos el debate sobre el concepto de derecho, es decir, el debate acerca de lo que el derecho es, de lo que el derecho puede suponer para la sociedad, de cuál sea su función y sus límites, cuál su relación con los otros sistemas de control social, como la moral o la religión, y en qué modo inciden, si es que inciden los mismos sobre él. Para mejor comprender, intentaremos responder a preguntas como: ¿incide la moral sobre el derecho? ¿Cuál es la relación del derecho con la moral? ¿Y con la política? ¿Y con la economía? ¿Y con la religión? Y así podríamos seguir. Desde nuestra perspectiva, los sistemas de la sociedad se irritan los unos a los otros con sus comunicaciones, es decir, con sus propias producciones comunicativas, que cada uno de ellos, el derecho también, procesa con sus operaciones en sus propios términos. El quizás más viejo y conocido debate de la filosofía del derecho, el librado entre naturalistas y positivistas, los primeros defendiendo la intrínseca relación del derecho con la moral, los segundos negándola, lo que nos servirá de plataforma para analizar las distintas vertientes de unos y de otros, cómo se fue actualizando o renovando la discusión a través del tiempo, desde el viejo justnaturalismo romano hasta el justnaturalismo de las cosas después de la Segunda Guerra Mundial, pasando por el teológico o el de la escuela clásica. Revisaremos hasta su enfrentamiento con las variadas formas del positivismo, desde Austin a Hart o al Churrón y Bulligin, revisando por supuesto la indispensable teoría de Kelsen, vinculada, como vimos, a los presupuestos metaéticos del Círculo de Viena. Todo ello para llegar a la contemporaneidad, preguntándonos si ese debate se ha extinguido, si adoptó otras formas, o qué queda de él en las teorías pospositivistas.
En suma, como indica expresamente el programa, nos preguntaremos por cómo ingresa en el derecho la cuestión del valor, cómo opera, cómo incide. Retornaremos al problema del concepto de validez que ya vimos en la teoría de las normas, pero esta vez en un escalón más complejo, que nos interroga sobre el entero sistema y sus relaciones con los otros sistemas, particularmente con el de la política.